Continuamos con más temas y vamos a hablar de la historia de una lucha vecinal de un barrio con mucha identidad que lleva ya demasiados años luchando por algo que siguen sin ver del todo claro porque 50 años lleva la autopista trincherando el barrio de Recalde. En todo ese tiempo ha habido promesas incumplidas y sobre todo, según aseguran, pues poca transparencia y sigue ahí la autopista. La próxima fecha que tenemos en el horizonte es 2031, pero veremos qué ocurre. Hemos tratado este tema porque se han cumplido 50 años precisamente de esa autopista, de esa carretera, perdón, sobre el barrio de Recalde, esa autopista sí, y vamos a recordarlo con este reportaje de nuestra compañera Irene Díaz. Hace 50 años se construyó la autopista en Recalde, la que vuela sobre los edificios del barrio partiéndolo en dos, a la que los vecinos ven como un castigo y un peligro. Castigo por la contaminación que se han tragado, peligro por los incidentes, algunos de ellos mortales. Su construcción en el 68 ya dejó sin vivienda cerca de 300 personas. Se necesitaron 75 expropiaciones. Ante la alcaldesa Pilar Careaga y las instituciones, la Asociación de Familias de Recalde, sin plena libertad entonces, empezó a movilizarse y se lograron mejoras de seguridad. El 22 de abril del 75 se inauguraba la autopista, un trayecto que pasaba por centros escolares, 5 en total. Los niños ese día no fueron a clase como protesta. Pasaron los años y fue el alcalde Azcuna, junto con el diputado José Luis Bilbao, los que en el 2006 anunciaron que el viaducto sería derribado en el 2016. Pero de eso hace ya 19 años. La autopista ahí sigue. Su derribo se convirtió en promesa política, un fijo de los partidos en los programas electorales. Y en esa estamos desde entonces, en la elaboración del proyecto constructivo, del que los vecinos piden saber los avances. Se les prometió datos cada 4 meses y llevan un año sin saber nada. Se supone que acaba a finales del 2026 y que para el 2031 ya estaría la alternativa al viaducto y entonces comenzaría el derribo. El caso es que no nos lo terminamos de creer, puesto que, como nos dice la historia, siempre ha ocurrido lo mismo, que por un hecho o por otro, finalmente no se ha llevado a cabo. Actualmente tenemos esta zona de altas emisiones sobre el barrio. 100.000 vehículos circulan al día expulsando por sus tubos de escape contaminación que cae sobre nuestras cabezas, sobre colegios como el que tengo detrás, no sé si se aprecia muy bien, el Colegio Público Gabriel Aresti, y otros 5 centros educativos que están a escasos metros de la autopista, recibiendo esta contaminación diaria, aparte de puntos negros como el que tengo a mis espaldas, que producen riesgo por el paso a ciertas horas de personas por estos lugares. El ruido que podéis escuchar, etcétera. Y aquí seguimos aguantando esta situación. Pues aquí seguimos aguantando, decía Víctor Freire, miembro de la plataforma Autopista Cámpora, con el que hemos estado recientemente. Además tiene un artículo muy interesante en nuestra web radioenervien.com explicando toda esta historia. Bueno, pues 50 años, casi nada. José Luis Padilla y Arrate López, miembros de Autopista Cámpora, ya son años, ¿no? 50, demasiados para unas promesas que no terminan de ver la luz. Sí. Contadme un poco, ¿cómo veis la situación? ¿Pensabais en algún momento que se iba a llegar a estar 50 años con esa autopista de la que se habló tanto de su derribo? Me comentabais antes, fuera de micro, que sois segunda plataforma, digamos, porque ya en 2016, esa primera fecha que se puso en el horizonte, pues no se cumplió. Y decidisteis crear esta nueva plataforma. Contadme un poco cuál ha sido la vuestra andadura en este tiempo. Sí. Cuéntanos, José Luis. Pues nosotros cogimos el relevo de la anterior plataforma, puesto que en el 16 incumplieron lo que habían dicho y vimos que se había dado un impulso a la desaparición de la autopista que pasaba por Basurto. El escalestri famoso. El escalestri famoso. Se suponía que tras ese derribo vendría el nuestro. Nosotros fuimos a Basurto a felicitar a la asociación por el logro conseguido. Y a partir de ahí pues nos seguimos reuniendo, yendo a las instituciones, dando explicaciones al barrio y intentando que nos hagan caso.
Porque esta autopista no solo conlleva contaminación acústica, visual, etcétera, sino peligro, ¿no? Habéis tenido algunas situaciones realmente peligrosas en las que ha llegado a caer alguna rueda, algún utensilio desde la autopista a la propia plaza de Recalde, que es lo que queda debajo, ¿no? Con ese argumento tampoco estáis consiguiendo nada. Bueno, está el argumento, vamos, que razón de peso. La autopista tiene, aparte de los peligros evidentes de accidentes que puedan ocasionar y que han sucedido en el pasado, el otro problema que es la constante contaminación que reciben, pues bueno, ahí se han mencionado un poco en los vídeos los centros educativos que están al lado, claro, los vecinos, que hay viviendas a menos de 5 metros de la autopista, y eso es constante, estamos respirando en el barrio. Y el ruido, por ejemplo, también es muy importante en las viviendas de alrededor. Bueno, eso lo vivimos constantemente. Entonces, bueno, pues 50 años creemos que es suficiente tiempo ya para que una infraestructura que tendría que haber desaparecido, de hecho, bueno, pues ya se dijo en su momento que iba a desaparecer y sigue ahí, para que esa infraestructura desaparezca por fin, ¿no? Creemos que ya es suficiente. ¿Qué argumentos tienen, o cuando os reunís con las instituciones, el ayuntamiento, etcétera, diputación, qué es lo que vosotros denunciáis constantemente? Que hay una falta de transparencia, ¿no? Que se promete, pero que no se hace nada. Coincide a veces en periodo electoral, esto hay que decirlo, ¿no? Entonces sí, es algo muy penoso, muy triste, ¿no? Sí, bueno, la trampa ahí es que siempre nos dicen que tenemos razón y que esto tiene que desaparecer. Nos dan la razón, pero por detrás se ve que hay una falta de interés político en que esto se realice, y que se realice en un plazo razonable, porque bueno, pues vemos que se da largas, que las cosas en este proyecto tardan muchísimo tiempo. Bueno, proyecto digo, todavía no tenemos proyecto. Claro. O sea, 50 años han pasado y todavía no existe un proyecto, que es lo que se está haciendo ahora. O sea, es decir, no hay una alternativa, digamos, ¿no? O sea, se habla de 2031, se puede, o se pone una fecha para proceder al derribo, digámoslo así, pero no hay nada en firme, ¿no? En base, que puedas decir, bueno, pues esto se va a hacer así, asá. Hombre, son 6 años, que todavía es tiempo, pero ¿cómo veis un poco la situación? ¿Hay algo en firme por delante o...? Bueno, en su día ya se presentó un proyecto por parte de Diputación, y el cual se aprobó en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, en el cual ya hay un trazado que va desde Basurto hasta el Fango y va por debajo de tierra. O sea, va desde la antigua fábrica de RAN, que en su día la compró el Ayuntamiento, y era para eso, para hacer la autovía. Eso hace ya pues casi 20 años. Y a raíz de eso, pues entre que no hay dinero, que sí que es cierto que eso había que quitarlo, pero siempre ha habido, como dice Arrate, excusas y disculpas, y hemos llegado a la fecha de hoy en que parece que de momento hay un presupuesto para hacer el proyecto, y esperemos que nos han mentido ya un alcalde, nos ha mentido un diputado general, esperemos que ahora no nos mienta un lehendakari, bueno, que nos dé su palabra. Vamos a esperarlo. Lo cierto es que sois un barrio muy reivindicativo, ¿eh? No por falta de motivos, sin duda, porque habéis tenido pues, bueno, muchas cuestiones a nivel social, una lucha obrera como barrio de muchos años, ¿no? Pero es quizás uno de los problemas, yo creo que sí, ¿no?, más acuciantes del barrio de Recalde. Sí, es uno de los problemas más acuciantes, junto con el metro. Claro, que también nos tienen discriminados, 4, ¿no? O sea... Bueno, que parecía que estaba ahí, que sí, que sí, no, pero me parece a mí que no se acaba de ver la luz tampoco. No, estábamos, era la tercera línea, Ocharcoaga-Recalde, pasó a ser la cuarta, hacen la quinta antes que la cuarta, y como decimos muchas veces, igual hacen hasta Castro antes que a Recalde. Vosotros, desde luego, pagáis impuestos como todos los ciudadanos de todo Bilbao, ¿no? Que sí. ¿Os consideráis de alguna manera ciudadanos de segunda en este sentido? Porque se derribó Sabino Arana, porque lo vuestro está tardando tanto, porque el metro no se lleva a Recalde. ¿Qué puede haber ahí de motivos, ¿no?, para que ocurra todo esto? Sí, nos sentimos un poco ciudadanos de segunda, y por eso, de hecho, hicimos también, hay una plataforma de barrios del sur de Bilbao, un poco reivindicando eso, ¿no? Que hay ciertos barrios que nos sentimos un poco abandonados en el tema de infraestructuras, de accesibilidad. Bueno, tenemos muchos problemas, ¿no? Y bueno, pues
En este caso, bueno, pues se han cumplido 50 años, creo que ha sido hace nada. El 22 de abril. El 22 de abril. Y lo que sí, no habéis llevado a cabo, no habéis querido llevar a cabo ninguna acción más reivindicativa, alguna manifestación, etcétera. ¿No habéis pensado en hacer algo un poco más contundente para ver si de verdad ya os hacen caso? O de momento la cuestión es esperar hasta el 2031 a ver qué pasa. No, de momento tenemos que esperar a que verdaderamente se haga el proyecto, que acabaría en el 2026, estar atentos para que así se haga y seguir reivindicando para que ese proyecto no se quede en un cajón, como tantos. Entonces, tenemos la palabra del que hoy es Lehendakari, de que iba a ser un trabajo constante y permanente durante 116 meses, y esperemos que sea así, y si no, pues estaremos en la calle para reivindicar. Tenemos una labor de vigilancia ahora, Claro. de estar pendientes y de que ese proyecto no se paralice. Y además no queríamos hacer una fiesta tampoco, porque para nosotros no es fiesta una no, celebración. Me refiero pues a alguna manifestación, concentración, ¿no? Porque al final es algo que es ya, bueno, pues una lucha histórica, ¿no? De muchísimos años. De hecho, pues bueno, 5 décadas, como decíamos, y no sé si tenéis alguna estimación del número de vehículos, de coches que pueden pasar diariamente por esa trinchera, ¿no? Que parte al barrio. ¿Tenéis algún estudio y de, pues bueno, de impacto sonoro, me imagino? Supongo que sí, ¿no? En todo este tiempo. Una estimación, yo ahora no te puedo decir el dato de vehículos que pasan, porque además eso ha ido variando. Claro, con la claro, Supersur claro. han sacado los camiones de la autopista, entonces bueno, pues ahora mismo el dato no lo tengo, pero bueno, hay un estudio de ruidos a nivel de Bilbao, porque desde Europa se obliga a tener un plan de ruidos y demás. Y bueno, ahí ya se ve claramente que la autopista es un punto negro. Además, yo creo que ¿no? implica también una cierta devaluación, ¿no? de toda la zona, de los pisos, por supuesto, que están justamente en la zona esa, pues por la afección sonora. Pero también, como comentábamos, bueno, pues ha habido sustos importantes, ¿no? A lo largo de este tiempo. No sé si podéis recordarnos, ahora mismo yo recuerdo un camión, que no sé si cayó el camión o cayó las ruedas, pero vamos, Sí, ha habido varios. que ha podido haber averías importantes. Sí, 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 hemos tenido mucha suerte. Sí, sí. Uno de los que yo recuerdo fue un camión que llevaba unos rollos de hierro, y cuando pasaba por la escuela de Lejabarri se cayeron todos los rollos y entraron justo en la puerta del colegio, que gracias a que no era la hora de entrada o salida, cayeron por toda la carretera aplastando varios coches. Y bueno, pues esa se salvó. Luego hubo lo de la rueda famosa que rebotó, subió al 5.º piso, rompió la fachada y no había nadie en casa, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque podía haber sido una avería bien gorda. Y otro camión que se quedó colgando de la cabina y con unos tubos de hierro que cayeron algunos, y no cayó el camión. Pero bueno, luego también las placas que pusieron para antisonoras cayeron una noche y aplastaron una moto y cayeron cerca de la estación de autobús, que también era a las 11 de la noche, y gracias que no había nadie. Sí, sí. Conos también han Conos. caído. Claro, claro, claro. Y incluso alguna archaña que falleció al Ay, sí, querer atender recuerdo. algún Sí. accidente, Recuerdo, pues sí, sí, en ese al punto. pasar la mediana Sí, sí. pisó las placas, que en aquel momento eran unas placas de plástico o así, y cayó entre las dos Sí. carriles. Hubo ¿Recordáis? dos Bueno, yo personas. supongo que Arrate me imagino que no. Yo no sé si José Luis recuerda Recalde, o igual tampoco, sin autopista. Claro que lo ¿Lo recuerdo. recuerdas? ¿Y cómo era aquel Recalde? Porque yo no me lo imagino tampoco, y eso que sí, por edad de 2 o 3 años debería tener. Pero claro, eran tiempos de Franco, por aquel entonces se construían estas infraestructuras y decíamos que, claro, la población no tenía acceso a una información tan detallada, ¿no? Y lo que te venía lo aceptabas. Pero yo me imagino esa plaza, que tampoco sería así, me imagino, serían arenales o lo que fuera, ¿no? Sin el mamotreto, y desde luego la imagen del barrio tenía que ser totalmente diferente. Sí. ¿Cómo lo recuerdas tú? Sí, pues ahí recuerdo pues la iglesia, enfrente había unos talleres, luego en la plaza era la campa de Garrote, que había juego de bolos, e incluso entrenaba alguna vez en Iturri, había un bar, y bueno, y tenía mucha vida. La gente no estaba asfaltado, pero bueno, el 4 daba la vuelta allí, El autobús. el autobús, cuando todavía era solo de un piso.
que mira. no era de El 2, 4, madre el mía. 4, y era un barrizal. Era un barrizal, Y- claro. Era un y- barrizal abierto. Abierto, Era un eso sí, barrizal campas por todos los sitios, Sí, sí. la zona de Artasugoico, que también había campas y había un colegio, bueno, había 2 colegios, uno en Sagrado Corazón y en aquellos tiempos Garcilaso de la Vega, que partió el barrio en 2 con la franja que hicieron, y tenemos una compañera que vivía sus padres a 50 metros y al hacer el surco ese tenía que dar una vuelta por todo Recalde para ir a ver a sus padres. Madre mía, o sea, una trinchera en toda una regla. trinchera, Una trinchera en toda sí, regla. sí. Madre Sí, mía, es y tú. que a nivel de accesibilidad también, de, Claro. bueno, de comunicación del barrio, Claro, pues se han claro. creado puntos negros también. y Claro, bueno, pues, también, lógicamente, sí, porque también hay puntos inseguros, ¿no? Debido a la autopista, que me imagino que para pues, los chavales, las chavalas, es un poco, ¿no? También, ¿no? Un punto oscuro. Y luego, bueno, Arrate, tú no lo recordarás, no lo sé, pienso que no, pero los niños y niñas del barrio pues han crecido, ¿no? Con ello, y niños muy pequeñitos que están sufriendo, como denunciabais también, ¿no? En los colegios, etcétera, de alrededor, bueno, pues ese constante boom, 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 boom. Sí, hay estudios, en Barcelona hay un instituto que, bueno, pues que ha hecho estudios recientes sobre temas de estos, y bueno, se sabe que afecta mucho la contaminación bueno, del tráfico rodado, y puede afectar pues, al nivel de concentración de los alumnos, y bueno, pues ya son barrios que de por sí pues, bueno, pues tienen muchos centros escolares bastante masificados, con bueno, pues, gente que también pues, tiene ciertos otros problemas. Sí, sí. Y bueno, pues esto pues es una afección más. Es una Desde afección luego, más. importante además. Los 5 centros de estudios del barrio, 5 centros escolares, están pegando a la autopista. El polideportivo también está pegando a la autopista, el centro de salud está pegando a la autopista, aparte de muchas viviendas que están a menos de 5 metros. Entonces, Desde bueno, luego. esto genera muchos problemas de salud que no son palpables, no hay Claro. estudios que bueno, que nos digan exactamente, que cuantifiquen estos problemas, pero bueno, se sabe, ¿no? Que esto se está ¿Sois dando. optimistas de cara a la siguiente fecha? Porque antes no lo veis, de momento. Antes de la fecha esa. Ojalá pudiese ser así. Nosotros ya cuando hemos estado con los técnicos de Diputación hemos dicho que a ver si no se pueden solapar esos trabajos Claro. para avanzar y acabar cuanto antes el proyecto. De momento nos dicen que no, que eso es así. Nosotros hemos dicho que seguramente si hubiese más presupuesto podría haber más gente trabajando y acabar antes. Y bueno, estamos ahí pendientes y Está claro. vigilantes. Bueno, pues 50 años, antes comentábamos que en 2016, ¿no? Os creasteis como, me has dicho, no, perdón, en el 2006, como... No, en 2013. 2013, creamos perdón, la plataforma, que hubo sí. otra anterior plataforma Eso es. debido a la fecha Sí. que se había puesto entonces en el horizonte, y ahora, bueno, pues desde esa fecha hasta entonces, renovando fuerzas, ¿no? Para intentar pues seguir en ese camino, en esa pelea que decíamos que ojalá en el 2031, si no es antes, bueno, pues no tenga que crearse otra y por fin veamos ese Recalde, como lo veías tú en su día, con menos arenales, pero con más luz, más claridad y sobre todo con una situación mejor para todos y todas. José Luis Padilla y Arrete López, no sé si nos dejamos algo en el tintero así especialmente urgente. Nada, pues sobre todo recordar a la gente que llevamos muchos años trabajando, pero que ahora estamos en una época de impasse, de vigilancia, pero que no nos podemos relajar porque bueno, tenemos la certeza de que por parte de las instituciones no hay mucha prisa por desarrollar este proyecto, y entonces bueno, pues tenemos que estar, nos toca a la ciudadanía estar vigilantes y reclamar que esto se lleve a cabo en los plazos que nos han dado. Pues desde luego que a reivindicativos no os gana nadie, pero esperemos que esos motivos vayan desapareciendo poco a poco y que seáis ciudadanos de primera, con todos vuestros derechos y con todos, bueno, pues lo que decíamos, impuestos pagáis como todos, ¿no? Sí. Y que Recalde sea un barrio, bueno, pues tan de primera como sus gentes y como todo lo que hacéis. Gracias, desde Autopista Cámpora, muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros, por Vamos a vuestra pensar, palabra. vamos a confiar, a ver si la próxima Vale. vez que vengáis, a ver si se ha avanzado en esto. Vale, muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, pues enseguida vamos con más temas, en este caso temas relacionados con la salud, con la piel de cara a la primavera y verano. En unos minutos.